efectivamente esa área está protegida. Entonces, ahí es donde empezamos mal, porque únicamente copiamos tal vez una información que nos llega de un catálogo de un proveedor o de un fabricante de productos de pararrayos y nos dice, este pararrayos tiene 10 metros de radio de protección, 20 metros, 50, 60, 100 y ya. Y en base a eso hacemos una circunferencia, la plasmamos en un plano y decimos, esto está protegido. Y la verdad es que no es así. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El primer paso, como lo indica en el diagrama de flujo, es una valoración de riesgo, una evaluación. ¿Evaluación de quién o de qué? ¿De quién va a ser? Efectivamente, de lo que se va a proteger. Y si se van a proteger personas, pues obviamente ahí debe de haber una mayor rigurosidad para la protección. Entonces, no es únicamente llegar y en un plano plasmar, sino se tiene que hacer una evaluación, un análisis del edificio o de la estructura que se requiere darle protección, ¿sí? Una pregunta les hago, ¿será lo mismo proteger la Torre Vancomer que tenemos aquí en la Ciudad de México que un edificio de oficinas que mida 6 metros de altura? ¿Será lo mismo? ¿Verdad que no? Efectivamente, ¿por qué? Porque las características de los edificios o de un edificio como la Torre Vancomer comparado con un edificio de 6 metros de alto, pues es abismal, es muchísima. La Torre Vancomer tiene más de 100 metros y el edificio de 6 metros pues es mucho más bajito. Eso nos trae como consecuencia que quién de esos o cuál de esos edificios va a estar, va a tener mayor probabilidad de que le incida o le caiga un rayo. La Torre Vancomer, ¿por qué? Por la altura, efectivamente. Entonces tiene que hacer una evaluación del edificio y decir, oye, este edificio está mucho más alto, tiene una mayor probabilidad de que le incida una descarga atmosférica, ¿sí? Efectivamente, ahorita vamos a ver otra lámina en la que nos va a indicar la densidad de rayos a tierra en las diferentes zonas de la República Mexicana. Es un factor que se debe de tomar en cuenta en este tema del análisis de riesgo. Entonces, como les comentaba, se tiene que hacer una valoración de cada uno de los edificios a los que se le va a hacer un diseño de protección contra descargas atmosféricas. También influye mucho, por ejemplo, los materiales de los que está fabricado o está construido el edificio. Si el edificio es completamente metálico, pues tiene un riesgo determinado, y si ese edificio está construido de madera, pues tiene otro riesgo mayor, y así sucesivamente. Entonces, el análisis de riesgo es el primer paso que tenemos que dar para el diseño de un sistema de protección contra las cargas atmosféricas, ¿ok? Y ahorita lo vamos a abundar un poco más adelante. Entonces, ese es el primer paso. Ya que definimos y ya que valoramos al edificio si requiere la instalación de un sistema de pararrayos, entonces vamos al siguiente paso, que es, si sí lo requiere, vamos a determinar el número de pararrayos o de terminales aéreas que se van a requerir para su protección. Un pararrayos puede ser una sola punta y con esa proteger un área, ¿no? O un edificio. O si requiere de más puntas o más terminales aéreas, que se le conocen también como terminales aéreas. Entonces, esa punta o esa terminal aérea muchas veces también en estos casos de los pararrayos cometemos el error de instalar el pararrayos en un punto más bajo. No sé si lo habrán observado. Tenemos un edificio, una nave industrial, y el pararrayos queda a una altura menor que una antena de comunicación, o queda a una altura menor que un anexo de un cubo de elevadores, o de alguna parte alta del edificio, como los chiles o equipos de aire acondicionado.
De los que ya han instalado pararrayos, han instalado puntas simples, puntas Faraday, bajo que algún otro elemento, ya lo estamos dando por descontado de que no va a dar la protección. Así es. Entonces, por eso en el segundo punto debemos de considerar el número de terminales o pararrayos que se van a utilizar y su ubicación y altura. ¿Por qué? Porque igual y podemos instalar un pararrayos en una esquina del edificio y entonces vamos a proteger únicamente esa esquina y ya no vamos a proteger toda la otra área de los edificios. Entonces tenemos que buscar el punto ideal para proteger todo el edificio con una sola punta, o en su caso, en su defecto, tendremos que utilizar una mayor cantidad de puntas de pararrayos para poder darle la protección al edificio, porque si no, entonces no lo vamos a proteger conforme lo requiere el mismo inmueble. ¿Ok? Después de ese paso seguirá la colocación de los conductores de bajada, la determinación de los conductores de bajada y también su ubicación. De los que estamos aquí, que hemos instalado o diseñado la instalación de pararrayos, ¿cuántos conductores de bajada debe de llevar un pararrayos? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Quién? A ver, levanten la mano los que digan que solo se requiere un conductor de bajada. ¿Quién más? ¿Sí? Ajá. Ok, ahora levanten la mano los que dicen que se requieren 2 conductores de bajada por pararrayos. Ajá. Se requieren como mínimo 2 conductores de bajada. Se trabó la cámara. Es lo mínimo que se hace. Sí, así es. Una punta de pararrayos puede llegar a tener 2, 3, 4, 5 las bajadas o los conductores de bajada que le quieran instalar. Entre más conductores de bajada, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir la corriente en mayor cantidad de trayectorias. Vamos a darle mayor seguridad al edificio. Así es. Entonces, por eso es que las normas nos piden o nos requieren como mínimo 2 conductores de bajada por cada punta de pararrayos. ¿Sí? Hace años en México, antes del 2005, en México pues obviamente no teníamos normas de pararrayos y nos basábamos en normas extranjeras, en este caso la NFPA, la IS, la NFC, varias normas de otros países. Ahorita ya aquí en México contamos con una norma y en esa norma nos indica que debemos de colocar 2 conductores de bajada por punta de pararrayos. Es lo necesario y eso lo que nos da mayor seguridad. ¿Por qué? Supongamos que instalamos una punta de pararrayos y un solo conductor y resulta que ese conductor lo cortaron, lo dañaron por alguna situación, un accidente de una máquina llegó y lo presionó y lo cortó. Entonces ya no tenemos conductor de bajada y si hiciera una descarga en la punta del pararrayos, pues va a ser un riesgo. Entonces, como mínimo debemos de tener 2 conductores de bajada por punta de pararrayos, ¿sí? Y de esa forma dividimos también la corriente y la tensión, el voltaje, en 2 trayectorias hacia la Tierra, ¿sí? Una pregunta. Por ejemplo, cuando se instala la punta de pararrayo y luego le instalan, digamos, en el contador, hay veces que la punta del pararrayo nada más tiene, digamos, un conector. Sí. Entonces, sí. El contador y se supone que debe tener 2 bajadas. ¿Se conectan más o cómo? No, los dos conductores de bajada deben de llegar hasta la punta del pararrayos. Y a partir de ahí nacer las 2 trayectorias de los cables para llegar hasta la tierra física. Por ejemplo, hay cámaras que no tienen el espacio, tienen los expresores nada más para un cable. No, pero ahí en ese caso los conductores de bajada no van en la misma trayectoria, van en trayectorias distintas y el contador de bajadas se le instalará a un solo conductor, así es, y el otro conductor de bajada debe de ir de hecho de preferencia y como recomendación
en una fachada opuesta a la que ya lleva la trayectoria del otro conductor que va a instalársele el contador de descargas. Entonces deben de ser dos fachadas o dos trayectorias diferentes, de ser posible, y no solo en una sola fachada. ¿Ok? El siguiente paso es la instalación de lo que es el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra de un sistema de pararrayos, ustedes que lo han elaborado, que lo han diseñado o ejecutado, ¿qué valor de resistencia debe de tener un sistema de puesta a tierra de pararrayos? ¿Cuánto? 0, 2, 10 ohms. ¿Quién más? Es correcto, así debe de ser. La NMXJ 549 y la 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así es. Deben de ser 10 ohms como máximo, ¿sí? Como máximo deben de ser 10 ohms para los sistemas de puesta a tierra de los pararrayos. Y ahora, ¿qué pasa si en vez de 10 ohms obtengo 1 ohm? ¿Es mejor o es peor? Es mejor. ¿Por qué es mejor? Es menor la resistencia, así es. Se disipa mejor la energía del voltaje en el suelo. ¿Y eso en qué nos beneficia? Más seguridad, así es. Menor riesgo, obviamente, menor riesgo. ¿Y por qué hay riesgo de voltaje en el suelo? ¿Mande? Es correctísimo. Es la tensión de paso. ¿Todos conocemos la tensión de paso? ¿Sí? ¿Muchos no? Es correcto, las dos son peligrosas. La tensión de paso y la tensión de contacto. ¿Todos conocemos eso? Ok. Eso quiere decir que cuando incide una descarga atmosférica o cuando inyectamos voltaje en el terreno, en el suelo, en el punto donde inyectamos el voltaje, digamos, donde entra la energía al suelo, en ese punto se genera una primer onda alrededor de ese punto, un círculo, digámoslo así, ¿sí? Un círculo de un valor o de una magnitud de voltaje altísimo, dependiendo del valor de la resistencia y del valor de la corriente que se tenga. Entonces, en ese punto vamos a tener en la primera onda el valor máximo de voltaje o de tensión en ese sistema de tierra, y a partir de ahí se van a empezar a generar muchas ondas más alrededor de ese sistema de tierra, más grandes y más grandes y más grandes. Imaginemos cuando lanzamos una piedra en un estanque con agua tranquila y se genera una onda, ¿sí? Si lo ubican, si se lo imaginan, entonces se genera una primera onda y esa onda es de un valor más alto, es la más grande, donde cae la piedra. A partir de ahí esa onda se empieza a disipar y esa onda llega a un punto en el que desaparece completamente, ¿sí? Eso sucede así con el voltaje. Entonces el voltaje, al estar presente en el suelo, y digamos que aquí en esa mesa, en ese punto de esa mesa tenemos el sistema de tierra, a partir de ahí, cuando incide un voltaje de un rayo o de una descarga o de un cortocircuito de una subestación o de alguna falla eléctrica, ahí se le está inyectando ese voltaje, y ese voltaje ahí en el sistema de puesta a tierra va a generar igual las ondas, y en ese momento esas ondas se van a ir o van a presentarse de tal suerte que va a haber unas ondas pequeñas alrededor de la mesa y más grandes conforme se van alejando en espacio, se van haciendo mucho más grandes, pero en magnitud se van haciendo ¿qué? Más pequeñas, en magnitud de tensión. Entonces, esa situación genera que cuando una persona está de pie, como yo lo estoy ahorita, con un pie, ¿qué pie? El pie derecho más cerca de donde estamos inyectando la tensión, en ese momento esa onda que está, imaginémonosla, está mi pie pisando esa onda con un valor de tensión mayor
que otra onda que está presentándose acá en mi pie izquierdo con otro valor de tensión diferente y con un valor menor que el del pie derecho. ¿Por qué? Porque conforme se van alejando las ondas va disminuyendo la tensión, se va disipando hasta el punto de llegar a convertirse en 0 volts. ¿A qué distancia se disipa la energía de un rayo? Puede ser muy grande, puede llegar hasta kilómetros para poder disiparse al 100%, pero lo peligroso o el riesgo más importante y más grande es el área que está cercana a ese sistema de tierra. Ahí es donde está el riesgo y es de lo que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo nos podemos cuidar? Con un sistema de puesta a tierra bien elaborado y que no rebase los 10 ohms, y entre más bajo sea el valor de la resistencia va a ser mejor. ¿Por qué? Porque de esa forma se limita o se disminuye el valor de la tensión que se va a generar al momento de una descarga del rayo, ¿sí? Y como consecuencia de esa generación de ondas circulares en el suelo, al yo tener un pie expuesto en una onda que está abajo de mi pie con un valor de tensión mayor porque está más cerca de donde estamos inyectando el voltaje, y otro pie en otra onda con un valor de tensión menor, en ese momento se genera una diferencia de voltaje, una diferencia de tensión entre los dos pies que yo tengo pisando el suelo, y en ese momento se genera una ¿qué? Circulación de corriente de un punto a otro. Cuando tenemos diferencia de tensión en dos puntos, se provoca una circulación de corriente, y esa circulación de corriente es a través del cuerpo de una persona, o de mí en este caso. Esa corriente puede llegar a ser tan peligrosa o tan grande conforme sea la diferencia de tensión entre mis dos pies. Por eso es que entre más grande sea una tensión en el suelo, en el terreno, más peligroso va a ser para la vida de los seres humanos. De ahí la conclusión de que la gran mayoría de muertes de las personas y animales por incidencia del rayo no es que les caigan directamente el rayo en el cuerpo de la persona, en la cabeza o en los animales, no, el rayo incide en un punto, empieza a disiparse el voltaje, y en ese momento, cuando las personas están de pie con los pies separados, obviamente se genera la diferencia de tensión, y eso genera la circulación de corriente de un punto a otro, y es lo que mata a las personas, ¿sí? Habrán visto las noticias que caen rayos en los campos de fútbol y se mueren varios, no se muere uno solo. ¿Sí lo habrán visto? ¿Creerán entonces que el rayo les cayó a todos en la cabeza? Efectivamente, el rayo no les cayó a todos en la cabeza. El rayo cayó en un punto determinado cerca de donde están los jugadores, se disipa la tensión en el terreno, en el suelo, por diferencia de potencial entre sus dos pies. Hay circulación de corriente a través de su cuerpo, se genera un circuito eléctrico con su cuerpo, y en ese momento, si la corriente llega a circular por su corazón o algún órgano vital, lo va a matar, por muy pequeña que sea la corriente. Pero como son corrientes muy grandes, abarcan una área muy importante del cuerpo, y realmente es lo que mata a las personas, y por eso tantos decesos aquí en México. Sí. Mi pregunta es que nuestra recomendación a la gente que está en un partido o en un área que hay un rayo, inmediatamente pues tienen que juntar los pies para que no haya circulación y salven su vida. Es totalmente cierto y es correcto, así es. De hecho, eso nos falta mucho como método de prevención aquí en México, porque aquí en México somos uno de los países con mayor índice de muertes por rayo que cualquier otro país. Aquí nos morimos más por los efectos de descargas atmosféricas que en cualquier otro país, incluidos África o Brasil, que tienen una mayor densidad de rayos a tierra. ¿Por qué razón? Por la falta de conocimiento y de prevención. Ese es un punto muy importante que debemos de concientizarnos todos como seres humanos. ¿Por qué? Porque finalmente un rayo nos puede matar. Perdón, dije sí.
seres humanos se enfurecen. La pregunta es, cuando los seres humanos se enfurecen bajo un árbol, ¿eso pasa entonces? ¿No le cayó rayos en el cuerpo? En la gran mayoría de los casos, así es. De hecho, por eso es que la recomendación es no resguardarse abajo de un árbol cuando hay tormenta eléctrica o cuando hay condiciones de lluvias. ¿Por qué? Porque el árbol que es un elemento alto. Al ser un elemento alto es un punto de mayor probabilidad de incidencia de un rayo por la altura. Como consecuencia va a caer el rayo y entonces el terreno o la raíz del árbol más bien, que es la que va a disipar la energía en el suelo, no es un sistema de puesta a tierra adecuado. ¿Por qué? Porque la raíz está muy superficial, el voltaje queda de forma muy superficial y de esa forma se muere la persona o la gente que está ahí cerca. Por eso no se recomienda cubrirse de la lluvia abajo de los árboles, está prohibidísimo y ustedes ya lo saben para que no lo hagan y le recomienden a sus familiares, conocidos, que no hagan eso, por lo que ustedes ya saben, porque hay diferencia de tensión en el suelo que los va a matar o que los puede llegar a matar. Los celulares no es problema como tal. ¿Por qué? Porque no tienen un cable o un alambre. Lo que sí es problema son los teléfonos antiguos o los que llegaron a conocer los que son más mayores, que traen alambre. Eso sí, ¿por qué? Porque puede caer una descarga en algún punto cercano a la casa y puede inyectarse la corriente a través del cable del teléfono. Pero los celulares realmente no tienen una influencia importante para llamar o para poder ser susceptibles de un incremento en una descarga atmosférica. ¿Sí? Entonces, aquí el objetivo es salvar la vida principalmente. Entonces, como bien dice el ingeniero, cuando uno esté expuesto en un área abierta, en un campo de golf, en un campo de fútbol, en algún punto determinado en el que no nos podemos resguardar en algún área con pararrayos o por lo menos un área como esta, una construcción, la recomendación ¿cuál va a ser? Cerrar los pies, así es. O la otra es, ¿cuál otra opción tenemos? Dicen acá que persinarse. No tanto eso. ¿Mande? Así es. Buscar ¿qué? Un medio aislante. Eso nos va a permitir mayor seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pisando directamente el suelo, hay mayor probabilidad de que circule la corriente a través de nuestro cuerpo, porque el aislante no hay más que la suela de los zapatos. Y si los zapatos son como tachones de estos de aluminio que hay ahora para los jugadores de fútbol, ¿qué va a pasar? Pues más fácil nos va a matar. De hecho, eso sucedió, me parece que en África. ¿Sí lo recuerdan? Para que veas eso, ahí no hay mentira de lo que yo te estoy diciendo, o ahí confirmamos la situación que te estoy diciendo, o que les estoy informando. En África, un equipo de fútbol estaban jugando un partido de fútbol y solo murieron los de un equipo de fútbol. Del otro equipo no murió ninguno. ¿Qué pasó ahí? Los que murieron fue porque traían tachones de aluminio. Ya saben que para el fútbol ahora hay tachones de aluminio. Entonces, ellos se murieron y los que traían tachones de suela de plástico no perecieron. Entonces, como bien dice el ingeniero, tenemos que buscar un medio ¿qué? Aislante. ¿Como cuáles? ¿Cuál? El concreto. El concreto es un aislante. La grava, el asfalto, una piedra, pero obviamente una piedra que no tenga minerales, ¿sí? Entonces, de esa forma nos podemos salvar. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a morir por un rayo, que es poca la probabilidad, pero todos estamos expuestos. Perdón. No tenemos más micrófonos ya. Gracias. En la industria normalmente hay
confusión o no aceptación entre el sistema de tierras de un pararrayo, un electrodo, el sistema de tierras común de la planta e incluso el rack de comunicación de Telmex. Ellos dicen, no, mi tierra es independiente y aquí nadie me la toca. Y normalmente la norma dice que debe de haber probablemente un solo punto de conexión a tierra, incluyendo todo el sistema de la subestación, el sistema de puesta a tierra de la planta y el electrodo de puesta a tierra, las estructuras del edificio. Y así como usted lo está explicando, cuando se hace esa unión, la resistencia de disipación se baja mucho más que si está el electrodo aislado. Normalmente cuesta mucho trabajo convencerle al empresario, al usuario, que se le mira, el de Telmex también tiene que estar unido al sistema de tierra junto con el de la subestación y junto con el de la planta y junto con el del pararrayos. Y eso siempre genera polémica y no aceptación por falta de conocimiento. Es un punto que queremos que nos aclare. Y la otra pregunta es, actualmente existen los pararrayos como los dipolo corona, como las puntas de Faraday y los ionizantes. La norma 549 anteriormente no aceptaba los ionizantes, porque los ionizantes se supone que protegen como paraguas la descarga de un rayo, ¿verdad? Entonces, ¿ya los acepta la norma 549 los ionizantes? Esas son las dos preguntas. Gracias. Gracias, ingeniero. Sobre la primera pregunta, sí, efectivamente, todas las normas recomiendan y algunas exigen que se interconecten todos los sistemas de puesta a tierra de un predio, de un mismo predio, todas se interconecten. Los sistemas de tierra de la estructura metálica, de la subestación, de equipo eléctrico, de pararrayos, de equipo de comunicación, de PLC, de telefonía, todas interconectadas, todas. Esa es la recomendación de las normas, no lo digo yo, de las normas. Ahora, ¿cuál es mi criterio? Efectivamente, la interconexión. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice el ingeniero, entre más sistemas de puesta a tierra tú tengas, interconectados entre sí, vas a bajar o vas a disminuir el valor de la resistencia. ¿Por qué? La definición del sistema, la definición de la resistencia de tierra física, ¿cuál es? La definición de la resistencia de tierra física, o la definición de la resistencia, es la propiedad de los materiales de oponerse al paso de la corriente. Así es, y esta va a estar determinada o va a estar directamente, o va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al tamaño del material por donde circule la corriente. Entonces, entre más grande sea un sistema de puesta a tierra, más baja va a ser o más bajo va a ser el valor de la resistencia. Es como un cable de 1000 MCM tiene una resistencia igual a la de un calibre 12, ¿no, verdad? Es lo mismo con un sistema de puesta a tierra. Si lo comparamos, si comparamos un sistema de puesta a tierra, diremos un sistema de puesta a tierra de una delta no es lo mismo que un sistema de puesta a tierra de un anillo de 100 por 100 metros de lado por lado, ¿verdad que no? ¿Cuál va a tener menor resistencia? El anillo. ¿Por qué? Porque es más grande y coincide completamente con la definición del término de la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, es lo mismo comparar el cable del calibre 12 de cobre, por ejemplo, que el cable del 1000 MCM. No es la misma resistencia. ¿Por qué? Porque uno es pequeñito y el otro es muy grande, ¿sí? La resistencia es diferente. La resistencia es más grande en el cable delgadito o pequeño y es mucho menor o más pequeña en el cable grueso. En el caso de los sistemas de puesta a tierra es exactamente lo mismo. Un sistema de puesta a tierra pequeñito, de una sola varilla, va a hacer su valor de resistencia mucho más grande que un conjunto de muchos electrodos, que pueden ser 10 o pueden ser 100, ¿sí?